Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver una lista de derivadas. Voy a explicarlo. Es el punto uno. En el punto 2 vamos a hacer unos ejercicios de producto de función, de derivada de un producto de función, la derivada de una función elevado a la n, derivada de una función, y una división de función y finalmente una derivada usando el logaritmo. Y en otro video voy a mostrarles, vamos a, vamos a comprobar si una integral está bien hecha usando derivadas. Bueno, comenzamos con el punto uno, la lista de derivadas. En este caso, podemos ver una lista de derivadas. Primero, eh, se puede observar si tenemos una función k, donde k representa cualquier número, si derivamos, sería igual a cero la derivada. En el segundo vemos una función lineal que es igual a k por x, donde k es el coeficiente. Si derivamos eso, solamente nos quedaría k. Acá en el tercero vemos una función que es igual a la función y, que es igual a k, donde k representa cualquier número por la función f de x. K no puede ser cero. Una función, y si lo derivamos, la función k se mantiene y lo que se deriva es la función f de x. Como cuarto, podemos ver el producto de un producto de funciones. Si tenemos una función y es igual a g de x por f de x, si derivamos eso, nos va a quedar de la siguiente forma. Derivada de y es igual a la derivada de g, que es el primero, por f de x sin derivar, más ahora g de x sin derivar por f de x derivando. Acá g se deriva y acá g no se deriva, pero acá f no se deriva y f se deriva. Y siguiendo, tenemos una función f de x elevado a la n. Si derivamos eso, n representa un número. Si derivamos, derivada de y sería igual a n, el exponente n baja, y lo multiplicamos por la función f de x, pero el f de x tiene que estar elevado al exponente n, pero con menos 1, n menos 1. Y eso lo multiplicamos por la derivada de f de x, que sería este f de x. Luego vamos a ver un ejemplo de esto. Acá vemos una división de funciones. Si derivamos esto, lo que se muestra, lo que está señalando con amarillo, si lo derivamos, eso nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de g de x, que es el numerador, por f de x, menos g de x por f de x, pero derivando. En este caso primero se derivó el g de x y luego se derivó el f de x. Y todo eso lo dividimos entre el denominador, pero al cuadrado, que sería f de x al cuadrado. Ahora, acá podemos ver una función, es igual a k, donde k es un número elevado a una función f de x. Si derivamos eso, nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de y es igual a la misma expresión que vemos acá, que estoy señalando con el cursor del mouse, k al f de x por el logaritmo neperiano de k por, ahora derivamos la función f de x, tal como se muestra. En este caso k es mayor a 0 y k no es igual a 1. Pero si en lugar de k es el número neperiano, el solamente si resolvemos el logaritmo neperiano de k, pero en este caso k es el eso nos daría 1. Entonces nos quedaría tal como se muestra acá. A la f de x por la derivada de f de x, que sería esta función que es el exponente. En este caso, el logaritmo, acá vemos una función, y es igual al logaritmo de la función f de x, que tiene una base k. Si derivamos eso, nos quedaría de la siguiente forma. En el numerador va la derivada de la función f de x,
que está acá, que estoy señalando, su derivada entre la función de f de x por el logaritmo neperiano de la base k, que es este número, el k. Pero si del mismo modo como el exponente, en lugar de k, si consideramos que es el número neperiano, que es el tal como se muestra ahí, si lo resolvemos, nos quedaría solamente de la siguiente forma. La derivada de la función f de x entre f de x y el logaritmo neperiano de... Acá sería por el logaritmo neperiano de pero eso, si resolvemos eso nos daría 1. Solamente por eso que ya no se pone el logaritmo neperiano. Ahora seguimos con la derivada de senos y cosenos. Si derivamos seno de una función f de x, seno de f de x, si lo derivamos nos quedaría coseno de f de x por la derivada de f de x. Lo que está adentro del seno sale, pero lo derivamos. En el caso de cosenos, si lo derivamos, derivada de y es igual a menos seno de f de x por la derivada de f de x. Ojo, en este caso es negativo. Del mismo modo, si lo hacemos con tangente, con cotangente, con secante, cosecante, en este caso vemos arcos. Arco coseno de f de x, si derivamos eso, la derivada de y sería igual a menos la derivada de la función de f de x, que sería lo que está acá dentro del arco coseno, su derivada, entre la raíz cuadrada de 1 menos la función f de x, pero elevado al cuadrado. Del mismo modo sería para el seno, pero ya no lleva el signo negativo. En el arco tangente de la función de f de x, quedaría de la siguiente forma si lo derivamos. La derivada de y es igual a la derivada de f de x dividido entre 1 más la función de f de x, pero al cuadrado. Del mismo modo sería para el arco cotangente, pero con signo negativo ahora. Bueno, acá vemos una lista, la lista de las derivadas. Bueno, ahora pasamos a hacer los ejemplos. Si notamos acá, en el ejemplo 1, vemos que y es igual a 5x al cuadrado por 3x, todo eso multiplicado por 7x al cubo menos 5. En este caso, a esto lo de verdecito podemos representarlo como una función, y lo de rosado podemos representarlo como otra función. Podríamos llamarlo, por ejemplo, a este caso podríamos llamarle función f de x, y acá una función g de x. Vemos que y es igual a f de x por g de x, están multiplicándose. Entonces, si buscamos en la lista, notaremos que es este de acá, se asemeja a esto, lo que estoy señalando, a estos. Acá vemos un producto de g de x por f de x. Si derivamos nos quedaría de la siguiente forma, tal como pueden observar. Bueno, eso vendría a ser lo que se muestra ahí acá, lo que pueden observar. Entonces, si aplicamos esto, nos quedaría de la siguiente forma. Ahora la derivada de y vendría a ser acá podemos ver que es derivada de g de x, que vendría a ser el primero. En ese caso sería 5x al cuadrado más 3x, su derivada, por f de x, que sería esto pero sin derivar. Entonces sería 7x al cubo menos 5 más
más, ponemos más. Ahora sería la función g de x, que sería el primero, pero sin derivar ahora. Es 5x al cuadrado más 3x por f de x, pero ahora con su derivada, que sería el segundo. En este caso vendría a ser 7x al cubo menos 5, pero su derivada. Entonces, si resolvemos esta expresión, la derivada de 5x al cuadrado sería 10x más 3 por, esto se mantiene ya que no está derivándose, menos 5 más, ahora esto se mantiene, no se deriva, 5x al cuadrado más 3x, ahora esto es la derivada, que sería 7 por 3, 21, por x al cuadrado, menos, como es un número, sería 0, entonces solamente quedaría ahí, menos 21, solamente quedaría 21 por x al cuadrado. Quedaría eso, entonces, si seguimos resolviendo esta expresión, aplicaremos distributiva, esto por esto, esto por esto, y del mismo modo acá esto por esto, estos dos, cada uno por 21 por x al cuadrado, y así se sigue resolviendo. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Acá notamos que una función y, pero y es igual a 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 3, y todo eso elevado a la 7. Si esto lo consideramos como una función, digamos que le llamamos función f de x, entonces nos quedaría de la siguiente forma: y es igual a f de x a la 7. Vemos que es una función y su exponente que es un número, entonces si buscamos esa expresión en la lista que vimos al principio, notaríamos que es este de acá, que es y igual a f, la función f de x elevado a la n, y su derivada quedaría de la siguiente forma, tal como se muestra. Si utilizamos eso, nos quedaría de la siguiente forma. Esto es lo que vimos, lo que lo mostré, esto sería su derivada. Entonces si resolvemos, nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de y es igual a, vemos que el n baja, que es el exponente n baja, que sería 7 por f de x, la función f de x, que sería 5x al cubo menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado más 3, entonces al cubo, esta función con su exponente n, pero le quitamos 1, que sería 7 menos 1, 6, elevado a la 6, por f de x, la derivada de f de x, que sería su derivada 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 3, y su derivada. Si resolvemos esto, nos quedaría de la siguiente forma: 7, 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 3 elevado a la sexta, ya que se restó al exponente menos 1, si derivamos esto, nos quedaría 5 por 3, 15 x al cuadrado menos 4 por 2, 8x más 13, que sería 0, y nos quedaría de esta forma. Y ahí, si queremos, podemos seguir resolviéndolo, y ahí quedaría el ejercicio. Ahora, en este caso, vemos la función y. A este primero de acá podríamos llamarle función f de x, y acá el de abajo podríamos llamarle la función g de x. Ahí vemos que hay una división.
Entonces si buscamos en la tablita, como en los otros ejercicios, notaremos que es este de acá, la división de la... Si buscamos, sería este, tal como se muestra. Entonces, si aplicamos eso, nos quedaría de la siguiente forma. Esto es lo que los mostré. Entonces, si lo derivamos, nos quedaría el derivada de y es igual a la derivada de g de x, que es el numerador. Entonces, 5x al cubo menos 4 por la función de f de x, que sería el denominador, 3x a la séptima menos 9 menos, que es este menos, la función g de x, el numerador, pero sin derivar, que sería 5x al cubo menos 4, cierro paréntesis, por la derivada de la función de f de x, que sería en denominador, 3x a la séptima menos 9, su derivada, todo eso dividido entre el denominador, pero elevado al cuadrado, 3x a la séptima menos 9 al cuadrado. Entonces, si seguimos resolviendo esta derivada, nos quedaría la siguiente forma. 5x al cubo menos 4 por, en este caso, el g de x se deriva. Acá nos falta poner el símbolo, que sería el f de x. Entonces, esto borramos ya que no quedaría así. Si derivamos esto, nos quedaría 15x al cuadrado menos 4, que sería 0. Si derivamos menos 4, nos quedaría 0 por esto se sigue manteniendo, 3x a la séptima menos 9 menos 5x al cubo menos 4, que es esto, se mantiene. Ahora esto derivamos, nos quedaría 7 por 3, 21 x al cuadrado menos, si derivamos menos 9, nos quedaría 0. Entonces, solamente quedaría ahí todo esto, 3x a la séptima menos 9 al cuadrado. Y esto, el numerador, podríamos seguir resolviéndolo. Ahora, para finalizar, utilizaríamos, veremos, aplicaremos, vamos a derivar un logaritmo. Si podemos notar, vemos acá, esto podríamos llamarle una función f de x. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, si lo llevamos a ese término, y es igual al logaritmo de 7 por f de x. Si esto buscamos en la tabla que mostré, si lo buscamos, nos quedaría este de acá. Esto vimos en la tabla anterior, que les mostré al principio. Bueno, si aplicamos esto, nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de y es igual a la derivada de f de x. Si derivamos eso, que sería esto, 5x al cubo más 2x, pero va su derivada, entre la función de f de x, pero sin derivar, 5x al cubo más 2x, por el logaritmo neperiano de la base, que es k, en este caso es 7. Entonces, si seguimos resolviendo eso, derivamos ese polinomio, 5 por 3, 15 x al cuadrado más 2 entre
5x al cubo más 2x por el logaritmo neperiano de 7. El denominador podríamos seguir resolviéndolo aplicando en distributiva y así. Y bueno, ahí les mostré los 4 ejemplos aplicando la tabla. En el siguiente video los voy a mostrar, vamos a comprobar si nuestra integral está bien hecha, lo que hemos resuelto aplicando derivadas. Eso veremos en el siguiente video. Haré 4 ejercicios y eso sería todo. Gracias.